Disfunción intestinal. Paciente de 71 años con antecedentes de 2 cesáreas, histerectomía abdominal y apendicectomía. Acude a urgencias por dolor abdominal generalizado, vómito en 3 ocasiones, ausencia de canalización de gases. Refiere última evacuación hace 72 horas. Definición y clasificación. La oclusión intestinal se entiende por el síndrome que implica ausencia del tránsito intestinal, ya sea parcial o completa, secundaria a una obstrucción verdadera de origen mecánico o funcional. Dicha alteración puede limitarse al intestino delgado o grueso, presentarse como simple o compleja, de asa cerrada y según su evolución ser aguda o crónica. Por eso las clasificaciones se establecen según el criterio seleccionado. El hilio implica un trastorno funcional que involucra tránsito alterado del contenido intestinal, también llamado hilio dinámico, paralítico o pseudoobstrucción. Puede limitarse al estómago, un segmento intestino al colon o a toda la longitud del tubo digestivo. La etiología del hilio se muestra en el cuadro 15.1. Causas intraabdominales, intraperitoneales, peritonitis, absceso, inflamación mecánica, cirugía química, ácido gástrica, bilis, sangre, autoinmune, cirrosis, vasculitis, isquemia intestinal. Gracias. Gracias. Retroperitoneales, fracturas de columna, pancreatitis, hematoma retroperitoneal, cirugía de aorta, cólico renal, pilonefritis, metástasis. Extraabdominales, torácicas, infarto de miocardio, neumonía, insuficiencia cardíaca, fracturas costales. Metabólicas, trastornos electrolíticos, septicemia, intoxicación por plomo, porfiria, hipotiroidismo, hipoparatiroidismo, uremia. Medicamentos, opiáceos, anticolinérgicos, alfagonistas, antihistamínicos, catecolaminas. Traumatismo, lesión de médula espinal, trauma cefálico, trauma torácico. Otras, quimioterapia, radioterapia. Al considerar la obstrucción intestinal por causa mecánica, estas pueden dividirse en las que comprometen la luz intestinal, las lesiones intrínsecas del intestino y las lesiones extrínsecas. Causas mecánicas de obstrucción intestinal delgado y colon. Obstrucción de la luz. Pólipos, imaginación intestinal, cálculos biliares, cuerpos extraños, incapacitación, Suárez, Vario, Ascaris. Lesiones intrínsecas, A3 intestinal, estenosis congénita, quistes divertículos, Merkel, malrotación, neoplasias, enfermedad de Crohn, infecciones, tuberculosis, actinomicosis, diverticulitis, hematomas de pared, radioterapia, estenosis de anastomosis, endometriosis. Lesiones extrínsecas, adherencias, hernias externas, hernias internas congénitas, neoplasias, abscesos, peritonitis, esplenosis, compresiones vasculares, vólvulo. Fisiopatología. En el caso de los trastornos funcionales, la alteración ocurre a nivel del sistema nervioso autónomo. Por lo regular, el sistema simpático actúa como inhibidor de la motilidad intestinal, en tanto que el sistema parasimpático es excitatorio. La actividad motora intestinal adecuada resulta en la función del sistema nervioso autónomo con impulsos excitatorios, inhibitorios, factores humorales, placa neuromuscular y el músculo. Por otro lado, la obstrucción mecánica produce la acumulación de líquido y gas en las asas proximales del sitio ocluido y conforme el cuadro progresa el líquido se acumula en la pared intestinal y en la cavidad peritoneal. Ocurre distensión de asas que eleva la presión hidrostática y condiciona obstrucción de la circulación linfática del flujo venoso. Esto modifica el intercambio de líquidos capilares y conlleva a la salida de líquidos, electrolitos y proteínas de la pared de luz intestinal con la pérdida del volumen intravascular, lo cual constituye una pérdida de tercer espacio. Además, dependiendo del nivel de obstrucción, con la presencia de náusea y vómito, ocurre pérdida de agua, sodio, cloro, potasio, hidrogeniones y alcalosis metabólica. La estenosis intestinal ocasiona proliferación de bacterias y riesgo de translocación bacteriana aún previo a la perforación. Cuando se compromete la cirugía de un segmento intestinal, se habla de estrangulamiento, lo que implica la presencia de infartos de la pared intestinal y necrosis. En un inicio, la obstrucción del flujo venoso conduce a ingurgitación vascular, edema, hipertensión venosa, espasmo arterial y reflejo y anoxia tisular, limitándose a la mucosa. Si persiste el mecanismo de lesión, el daño progresa hacia el resto de la pared intestinal y ocasiona necrosis, translocación bacteriana, con riesgo de perforación, absorción peritoneal del material tóxico con efectos sistémicos. Cuadro clínico. En el interrogatorio, los pacientes refieren ausencia o disminución de la canalización de gases, ausencia de evacuaciones, dolor
distensión abdominal, náusea y vómito. Las características del vómito orientan hacia el sitio de obstrucción gastrobiliar o en oclusión alta intestinal cuando son más distales y casi ausentes, y la oclusión es de colon con válvula ileocecal competente. En etapas tempranas puede referir disminución de la consistencia de las evacuaciones. Los individuos con estomas describen cambios en el gasto, volumen, frecuencia y características. El dolor en las obstrucciones proximales se describe en corta periodicidad de 3 a 4 minutos, y en aquellas distales tienden a presentarse con intervalos de 15 a 20 minutos. El examen físico revela cicatrices de cirugías previas, distensión abdominal y cambios en la peristalsis, ausente, disminuida o cambio en la calidad de los ruidos. Según el origen de la oclusión, puede evidenciarse la presencia de una herida con compromiso o no, signos de irritación peritoneal. Durante la exploración debe valorarse el tacto rectal para determinar la presencia de impactación fecal, sangrado o tumor. Si el paciente tiene un estoma, deberá revisarse a fin de determinar si hay limitación a la salida del material intestinal por un orificio estrecho en la aponeurosis. Diagnóstico. El diagnóstico se sospecha a partir del cuadro clínico y con hallazgos típicos y radiográficos en placas de pie y de cúbito de abdomen, asas intestinales dilatadas, líquido intraabdominal, niveles hidroaéreos y escasa o nulo gas distal al sitio de obstrucción. Las placas son diagnósticas de 30 a 70% de los casos, con especificidad de 50%. El tránsito intestinal, estudio contrastado con vario, es útil para demostrar obstrucción completa e incompleta. En el caso de un vólvulo o de una hernia encarcerada, puede observarse en la radiografía de signo de grano de café. Este se origina por la obstrucción simultánea a dos niveles. Asa cerrada. El asa afectada llena el aire doblando sobre sí misma, adquiere el aspecto de un grano de café con una banda central densa que corresponde a las paredes opuestas de la asa estrangulada. Cuando la radiografía se toma en bipedestación, puede aparecer un nivel hidroaéreo en cada segmento intestinal dilatado. Imagen radiológica de la oclusión intestinal. Radiografías simples de abdomen de pie izquierda y de cúbito supino derecha que demuestran cambios compatibles con oclusión intestinal. En la primera se observa nivel hidroaéreo en topografía de estómago, punta de flecha, en múltiples niveles hidroaéreos en mi abdomen derecho, flechas, ausencia de gas en ámpula rectal y en el resto del abdomen. En la radiografía del lado derecho se evidencia solo gas en asas intestino delgado en mi abdomen derecho. La imagen por tomografía revela asas llenas de líquido, niveles hidroaéreos, engrosamiento de la pared intestinal. La sensibilidad de 64 a 94%, con especificidad de 79 a 95%. También se considera útil la resonancia magnética, y con ventajas como tiempo más corto de adquisición de imágenes y ausencia de necesidad de material contraste. Los exámenes de laboratorio pueden revelar leucocitosis en cuadros simples de obstrucción, con niveles más elevados cuando se sospecha estrangulamiento. Dependiendo de la evolución y gravedad del cuadro, puede detectarse aumento de niveles de creatinina y urea por deshidratación, elevación de hematocrito por hemoconcentración, así como trastornos electrolíticos en función de la salida de abundante líquido hacia la luz intestinal. La sigmoidoscopía es útil en los casos que se sospeche obstrucción rectal o de colon distal. Es de tratamiento de elección inicial en casos de vólvulos de sigmoides con tasas de éxito de descompresión de 70 a 90%. Tratamiento médico. Reposición hídrica y de electrolitos, ayuno, descompresión con zona nasogástrica. En el manejo inicial, sin datos de compromiso por obstrucción, no hay indicación para antibióticos. Tratamiento quirúrgico. Las indicaciones para cirugía de urgencia son hernias estranguladas, pacientes con peritonitis, obstrucción en asa cerrada, presencia de neumoperitoneo, vólvulo de colon sigmoides y vólvulo de sigmoides con signos de irritación peritoneal, casos en los que se puede considerar la cirugía retrasada, manejo conservador inicial y revaloración, obstrucción posoperatoria inmediata, vólvulo de sigmoides con descomprimido vía endoscópica, exacerbación aguda de enfermedad de Crohn, diverticulitis, enteritis por radiación, obstrucción de salida del tracto gástrico y obstrucción por adherencias. Se consideran sugestivos de estrangulación, dolor continuo, fiebre, taquicardia y signos de peritoneales
leucocitos, acidosis, masa dolorosa palpable, ausencia de peristalsis. Sin embargo, la única forma objetiva de valorar la viabilidad intestinal es durante la laparotomía, al observar el color del tejido, la peristalsis y pulsaciones arteriales o con fluorescencia. El abordaje y manejo quirúrgico dependerán de los hallazgos y causa. Pueden variar desde lisis de adherencia hasta de torsión de asa, resección intestinal con anastomosis o derivación intestinal con estoma. Preguntas de guardia. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de oclusión intestinal en adultos? Adherencias, neoplasias y hernias. ¿En qué localización debe encontrarse el búlulo para ofrecer manejo no quirúrgico inicial? Búlulo de sigmoides. ¿Qué datos clínicos puede sugerir estrangulación, fiebre, leucocitosis, dolor continuo, palpación de masa dolorosa y así?